Pedro Sánchez celebra la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la ley de amnistía. Dice que es plenamente legal, que da por cerrada la crisis catalana y que España debe mirar hacia adelante. Nosotros siempre dijimos que esa era una ley que iba a ser plenamente constitucional. Plenamente constitucional. Pero mientras presume de victoria política, ignora las críticas, los recursos presentados y el rechazo de buena parte de la ciudadanía. Creo que hemos lanzado un mensaje muy importante para nuestras sociedades. A pesar de las presiones de la OTAN y los ataques de Donald Trump. Lo que espero es que mañana en el Consejo Europeo en Bruselas, hablemos menos de España es un país serio que cumple con sus compromisos y por tanto... 1% que ni sus socios internacionales aceptan. Y asegura que no habrá elecciones porque, según él, sería poner el país en manos de la derecha y la ultraderecha. Porque eso me da ánimo a pensar que a lo mejor continúo siendo presidente del gobierno. Hoy analizamos cómo Lo que espero es que mañana en el Consejo Europeo en Bruselas, hablemos menos de porcentajes de PIB. Sus aliados y mantenerse en el poder. Nosotros siempre dijimos que esta era una ley que iba a ser plenamente constitucional. Plenamente constitucional. Hubo legítimamente grupos parlamentarios, gobiernos autonómicos, organizaciones de todo tipo, que en un Estado democrático como el nuestro han tenido todo el derecho, todas las garantías para poder recurrir ante las instancias que quisieran. También ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional lo que ha hecho, después de mucho debate, de mucho dime y direte, tanto en el Congreso de los Diputados como posteriormente en los recursos, en los medios de comunicación, en los debates, en las tertulias, el Tribunal Constitucional, según hemos conocido hoy, ha fallado y ha dicho que es constitucional la ley de amnistía que salió del Poder Legislativo, es decir, del Congreso de los Diputados, de las Cortes Generales, en definitiva. Esa es la primera de las valoraciones. A mí me parece que es muy importante, es muy saludable que después de 2 años de debate, los ciudadanos sepan que el Tribunal Constitucional ha tenido en cuenta todos esos recursos, ha valorado la constitucionalidad de esta norma. En segundo lugar, la política. En muchas ocasiones lo hemos dicho. Yo, como jefe de la oposición, posteriormente como presidente del gobierno, la sociedad española heredó una crisis constitucional como probablemente no habíamos tenido en los últimos 45 años de nuestra historia democrática. Con líderes independentistas presos, otros fugados, una sociedad rota, emocionalmente quebrada, confrontada y que nada más y nada menos representa un 18, un 20% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Una crisis constitucional de enormes proporciones. Y la política ha ido superando todos esos obstáculos y ha ido encontrando, gracias a la democracia, la solución a una crisis que tuvo su momento más, álgido en el año 2017, pero que viene larvándose desde el año 2010. Estamos en el año 2025. Las sociedades tienen que mirar hacia adelante, no pueden mirar hacia atrás, no pueden quedarse cautivas del pasado. Tienen que progresar, tienen que avanzar. Y la política, por tanto, se reivindica también con esta sentencia como un instrumento fundamental para la transformación y para la convivencia y la coexistencia pacífica de ciudadanos y de territorios. Y finalmente, yo soy muy consciente de los ataques que estamos recibiendo, de los ataques que está recibiendo el Gobierno de España. También por esto. Y quiero decirle a la ciudadanía española que, aun siendo conscientes de todos estos ataques que estamos recibiendo, hoy se ha demostrado que todos estos esfuerzos, y pese a todos estos ataques, merece la pena. Merece la pena. Luego, 2. España siempre es la solución, Carlos. Nunca es el problema. Nosotros aportamos soluciones. Defendemos con convicción nuestras posiciones. Y creo que además son compartidas por la mayoría social de nuestro país. Estamos hablando de que si hubiéramos aceptado lo que se había propuesto, España tendría que destinar de aquí al año 2035 más de 300.000 millones de euros. ¿De dónde salen esos recursos? ¿De más impuestos a la ciudadanía?
de recortes en el sistema de educación, de sanidad, de pensiones. Cuando yo escucho al jefe de la oposición y a la oposición criticar la postura que ha tenido el Gobierno de España, me queda claro que si hoy hubiera otro presidente del Gobierno, aquí, hoy España habría firmado el 5% del Producto Interior Bruto en defensa. Y eso sería un absoluto error para España. Y nosotros no lo hemos hecho. Nosotros no lo hemos hecho. Nosotros hemos decidido ir por el camino, la vía de las capacidades. Y eso es un camino soberano, respetuoso con el resto de aliados, pero evidentemente comprometido con las capacidades necesarias para poder lograr esa respuesta eficaz a los desafíos que tengamos por delante. Y por último, pues ha sido casual. No ha sido casualidad de que no haya podido saludarle. Y sobre la última de las cuestiones, decirle, mire, nosotros, o la penúltima de sus cuestiones, pues han sido unas cuantas preguntas, nosotros hemos actuado con contundencia. La corrupción nos abochorna, nos avergüenza. Este es un gobierno limpio, este es un gobierno que ha trabajado durante 7 años en situaciones absolutamente inéditas, y hemos dado lo mejor de nosotros mismos para garantizar la prosperidad, la cohesión y el bienestar de los ciudadanos, en circunstancias extraordinariamente adversas de un gobierno de coalición en minoría parlamentaria, negociando, trabajando constantemente, sacando día a día las cosas. A mí me avergüenzan esos casos de corrupción, pero al mismo tiempo digo, hemos sido implacables, hemos respondido. Y ojalá otros partidos políticos, ante casos con sentencias o con indicios aún más firmes de los que estamos viendo, hicieran lo propio. Usted hacía referencia antes, efectivamente, a la entrada de la UCO en Ferraz. Entraron, grabaron el dispositivo de Santos Cerdán. Otras entradas que hubo, en este caso en la calle Génova, lo que se encontraron fueron ordenadores destruidos a martillazos. Esa es la gran diferencia. Este es el tiempo de la justicia y, desde luego, el Gobierno de España colabora con la justicia como no podía ser de otra manera. ¿Y tiene mayoría, perdón? Sí, hombre, si no, no estaría aquí. Pero es que son muchas preguntas, entonces me olvidan algunas. Enrique, Cadena SER. Sí, buenas tardes, presidente. Sí. En la declaración se habla... Sí, buenas tardes, presidente. En la declaración se habla de una revisión del cumplimiento de esos objetivos o capacidades en el año 2029. Ahora mismo España gastará el 2,1%, entiende que va a cumplir esos objetivos a pesar de que el secretario general discrepa, entiende que debería destinar un 3,5%. Si en 2029 sigue existiendo esa discrepancia, si en 2029 la OTAN entiende que con el 2% no llegamos, ¿habrá una revisión o España tendría que gastar más? Y en segundo lugar, quería preguntarle por el tono, no tanto de Donald Trump, sino del secretario general de la OTAN, de Mark Rutte, con respecto a Trump. El tono, no sé si adulador, pero bueno, al menos muy casi que lo ha presentado como el artífice, ¿no? O el artífice de que el resto de aliados hayan tenido que gastar, se hayan tenido que comprometer a gastar más en defensa. Pero le quería preguntar por el tono y por el tono de los mensajes que publicó ayer Trump, unos mensajes originalmente privados. Pero me resultaría muy interesante saber su opinión sobre el tono de Mark Rutte con respecto a Donald Trump. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo sobre el tono, sobre los contenidos de los mensajes, no me voy a pronunciar. Cada cual que saque sus conclusiones, ¿no? España es un país soberano y es un país solidario. Somos un país comprometido con la OTAN, creo que somos un país comprometido con el multilateralismo, hemos llegado a un acuerdo, ha sido complejo, ha sido difícil, pero hemos salvaguardado el interés nacional de España y también la unidad de los aliados. Dos, lo he dicho antes, cada 4 años efectivamente se hace ese ejercicio, pero creo recordar, ministra, que ese compromiso se extiende más allá del 2029. Las capacidades, los acuerdos que hemos alcanzado se extienden más allá de 2029. En todo caso, yo le agradezco que me haga esa pregunta para 2029, porque eso me da ánimo a pensar que a lo mejor continúo siendo presidente del Gobierno. Bueno, ya veremos, esos serán los españoles. Pero lo que sí que quiero decirle es que mientras esta posición se mantenga, nosotros, pues evidentemente, estaremos firmes en nuestra idea, en nuestra convicción de que el debate no es el gasto porcentual. El debate es qué capacidades necesitamos. E insisto, las capacidades que necesitamos no solamente están dirigidas al flanco este,
también están dirigidas al flanco sur. Y las amenazas que tiene España pues tienen que ver con la lucha contra el crimen organizado, contra las mafias que trafican con seres humanos, es decir, la migración irregular, tiene que ver con la inestabilidad en el Sahel, tiene que ver con una serie de cuestiones en las que no necesitamos más fragatas, necesitamos más cooperación con esos países, necesitamos más inteligencia, más contrainteligencia, necesitamos más ciberseguridad. No necesitamos quizá tanta defensa, y sí defensa y seguridad. Pero eso no significa que haya países en el flanco oriental que evidentemente tengan una amenaza mucho más, digamos, militar, como es en este caso la guerra de Putin en Ucrania. Por tanto, creo que el equilibrio es ese, ¿no? El equilibrio es el que la geopolítica de la Alianza Atlántica incorpora todos los ángulos de todos los países que componen esa Alianza Atlántica, esa OTAN, ¿no? Y eso es lo que ha defendido siempre España, ser solidaria con los países del flanco oriental, 3.000 efectivos desplegados, y que también sean empáticos con otra realidad que es distinta a la suya, pero igual de importante a la hora de garantizar la seguridad de nuestra sociedad, en este caso de España y del conjunto de Europa. Mire, yo, desde que soy presidente del Gobierno, con una economía además que crecía, porque al final estamos hablando de un cociente. Si habláramos en términos absolutos, el presupuesto incluso sería mucho más elocuente, el número. Hemos aumentado en casi un 70% el presupuesto en defensa. Entonces, también hay una capacidad de absorción que tienen nuestras Fuerzas Armadas, nuestra propia industria, a la cual nosotros no podemos permanecer ajenos. Y esto me parece que es clave. Y de nuevo, sobre el 3,5, 2,1, he respondido antes con la reflexión que he hecho sobre el 2029 y más allá. Una última pregunta. Sí, va a haber otra rueda de prensa en Bruselas pasado mañana, ¿no? Paula Colpisa, por favor. ¿Qué tal, presidente? Sí, yo le quería preguntar, usted ha dicho que ha sido casual que no se haya saludado con el presidente Donald Trump, pero es cierto que al menos en las imágenes previas a la reunión de trabajo le hemos visto a usted inusualmente solo. Es decir, usted siempre estamos acostumbrados a verle dialogando, charlando con el resto de líderes. En esta ocasión no ha sido así, se ha sentado directamente en su silla. Quería saber por qué. ¿Y por qué no? Es que no sé muy bien por qué no. ¿Por qué no me puedo sentar en mi silla a preparar la intervención? Es que entiendo que ahora mismo cualquier cosa que haga, incluso si se me va a interpretar de una u otra manera, pero de verdad, no soy un presidente de gobierno que lleva 7 años en la oficina, conozco a todos los interlocutores, con el presidente Trump he estado también en 2018, bueno, pues no se ha dado la casualidad, pero no significa nada, habrá más oportunidades. No sé, yo creo que también se estiran mucho las cosas, ¿no? Me parece a mí. Me parece que lo más importante es lo que hemos acordado y lo que se ha logrado. Pero, en fin, cada cual hace su crónica. Respecto al gasto en defensa, usted insiste en que el cálculo de las Fuerzas Armadas es que España puede cumplir con el objetivo de capacidades gastando o dedicando un 2,1% del PIB. Sí. Ese 2,1% del PIB es respecto al 3,5% recogido en el acuerdo de hoy, en la declaración de hoy. Quería saber qué pasa con el 1,5% restante referido a gasto genérico en seguridad. Es decir, el 2,1% del que estamos hablando no es... ¿Cuál es la comparación? Sí, ¿No es respecto al entiendo. 2% Sí, que vamos a gastar en 2025? Sí, sí, te entiendo, Paula. Sí. Y ya la última. Bueno, usted dijo en su última declaración en Ferraz, después de la dimisión de Santos Cerdán, que sería irresponsable convocar elecciones porque sería poner las riendas del país en manos de la derecha y la ultraderecha. Quería saber si eso significa que usted asume que ha perdido la mayoría social y, por otro lado, acaba de decir que
que en 2029, bueno, que esto le da que la pregunta previa le da Sí. preguntas, entonces quería saber si es que usted está decidido a volver a presentarse a las próximas elecciones generales. Gracias. Pues sí, estoy decidido a presentarme otra vez a las elecciones generales y en 2027. Y respecto a la primera pregunta, le entiendo lo que quiere decir. Ese 2,1%, lo he dicho antes en mi primera intervención, es un presupuesto sostenido que vamos a mantener, por tanto, a lo largo del tiempo para cumplir con esas capacidades y efectivamente incluye tanto el 3,5% como el 1,5%. No sé si me explico claramente. Bueno, muchas gracias. Yo creo que nos vamos a ver en un ratín en Bruselas. Lo que sí podemos saltarnos es el doorstep, ¿no? Mañana.